El Evangelio de Juan. Vamos a estudiar esta mañana los primeros 18 versículos. Y antes de comenzar, me gustaría que a lo mejor orases conmigo, ¿no? Queremos que podamos conocer a Jesús mejor. Muchos de nosotros tenemos muchos estereotipos de Jesús, de ideas que hemos ido como que formando a veces con los años, algunas correctas, quizás muchas incorrectas, a veces por la cultura en la que nacimos, en la familia en la que vivimos, las iglesias a las que asistíamos quizás, y vamos formando una imagen de Jesús, pero el propósito de estudiar el Evangelio de Juan y de estudiar cualquier evangelio es realmente poder conocer a Jesús, ¿no? Y poder, nuestra concepción y nuestra imagen de Jesús, ver qué tan bíblica es y qué tan real es, ¿no? Yo puedo hablar de Jesús, muchos grupos y muchas sectas usan el nombre de Jesús, eso no quiere decir que sea el Jesús de verdad. Y el que queremos conocer es el Jesús histórico, el Hijo de Dios, Dios que se hizo hombre y caminó entre nosotros. Y me gustaría que orásemos para que en estos meses, porque vamos a estar meses aquí en el Evangelio de Juan, primero orásemos para que Dios nos muestre a nosotros y podamos conocer mejor a Jesús, pero también que esta sea una oportunidad para que como iglesia podamos invitar a gente que no conoce a Jesús, ¿no? Invita a gente que no tiene nada que ver con la iglesia, que no va a una iglesia, o que antes fue y que hace mucho tiempo que dejó de asistir. Invítalo para que vuelva a escuchar de Jesús y tráelos, ¿no? A veces invitamos, pero vamos a ver en los evangelios de que había gente que traía gente a Jesús para que conocieran a Jesús. Entonces, esa es mi oración, que oremos, que invitemos y traigamos a personas para que la palabra de Dios pueda tocar sus corazones. Entonces, vamos a orar esta mañana para preparar nuestro corazón, para callar todas las distracciones de nuestra mente y las que hayan aquí, para enfocarnos en la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por este domingo. Es un domingo que está en tu agenda, Señor, que está en tus planes. Y queremos ahora disponer nuestra mente, nuestro corazón, para poder escuchar tu palabra, Señor. Señor, cualquier cosa que nos esté distrayendo, algún afán, alguna preocupación, Señor, queremos ponerlo a tus pies. Y también aquí hoy entre nosotros, Señor, que no distraigamos con cualquier situación, sino que podamos permitir de que todos podamos fijar nuestros ojos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Evangelio de Juan, como dice su nombre, fue escrito por el apóstol Juan. Juan, el discípulo de Jesús, no solamente escribe el Evangelio, sino que también escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera, y también el libro de Apocalipsis. Entonces es un autor y es un hombre que dice bastantes cosas, o Dios dice bastantes cosas a través de él en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Juan era conocido como el hijo del trueno, ¿no? Y también como el discípulo del amor. Entonces eso nos demuestra de que Jesús puede cambiar a un hijo del trueno en alguien amoroso. Y esa es nuestra esperanza, que Jesús nos vaya cambiando a medida que vamos conociéndole. Ahora, más o menos el Evangelio de Juan fue escrito como para los finales del primer siglo. Es el último evangelio que se escribió y en esa época en la cual el discípulo Juan escribe el evangelio, ya estaban los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y lo que estaba ocurriendo era que ya en esa época estaban levantándose muchas tendencias de un movimiento que estaba comenzando, que eran los gnósticos. Los gnósticos afirmaban de que Jesús no era real, que era un simple hombre, que no era Dios. Entonces, todas esas ideas ya estaban circulando en el primer siglo y Juan, viendo todo eso y viendo lo que ya estaba escrito, él escribe su evangelio para contarnos más cosas de Jesús. Él quiere que la gente pudiese conocer realmente este Jesús y nos cuenta cosas que los otros evangelios no relatan. No porque Juan está inventando algo, sino porque Juan quiere darnos más revelación de quién fue Jesús, de quién es Jesús y lo que Él hizo. Ahora, siempre que tomamos un libro de la Biblia, queremos saber cuál es el propósito del autor, por qué él
dirigido por Dios, decidió escribir esto. Entonces, acompáñame, vamos a ir al capítulo 20, porque ahí está el propósito de este libro. Porque el propósito marca mucho todo lo que se dice. Fíjate en Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Ahí está el propósito con el cual Juan está escribiendo este evangelio. Juan 20, verso 30 al 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí está el propósito con el cual Juan escribe este evangelio. Y el propósito es para que creyendo que Jesús es el Cristo, tengamos vida eterna. Ahí está. Dice, no habría libro en el mundo que pudiese contener todo lo que Jesús hizo. Entonces Juan va a darnos un par de cosas más extras en su evangelio para mostrarnos y para que todos podamos creer de que Jesús es el Cristo. De hecho, la palabra creer es una palabra importante en el evangelio de Juan. Aparece como 98 veces, dependiendo de la versión. La Reina Valera son como 98 veces en que la palabra creer aparece, porque es importante, porque Juan está escribiendo para los que no creen, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces tiene un propósito muy, muy claro y muy específico, y es interesante porque Juan, el Evangelio, es diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los Evangelios sinópticos, que básicamente cuentan las mismas historias y tú los puedes poner los tres juntos y vas teniendo una idea desde el nacimiento hasta la pasión y la resurrección de Jesús. Pero el Evangelio de Juan es diferente porque habla de muchas cosas que los otros evangelios no hablan, no mencionan, porque Juan quiere que podamos creer y ver a Jesús y nos complementa la historia. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Mesías, como el Rey. Y está pensado en los judíos. Ese es como el objetivo con el cual Mateo escribe. Jesús Rey, Jesús Mesías. Marcos, el Evangelio de Marcos tiene y nos presenta a Jesús como el siervo. Y tiene en mente la mentalidad romana. El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús como el hombre. Y también la mentalidad y el público al cual está principalmente enfocado, dirigido, son los griegos, ¿no? Lucas, el médico, era griego, pero Juan nos presenta a Jesús como Dios, y también tiene en mente la cultura greco-romana. Probablemente Juan escribe el Evangelio estando en la ciudad de Éfeso, que es una ciudad con todo el trasfondo griego, ¿no? Todo el pensamiento griego, romano. Entonces, eso es lo que él tiene en mente. Ahora, si pudiésemos quizás como que dividir el libro en secciones, el capítulo 1, del verso 1 al 18 que vamos a ver hoy, es como el prólogo. El capítulo 1, verso 19, hasta el capítulo 12, es el momento de Jesús donde él hace muchas señales, muchos milagros. El capítulo 13 al 17 es como las palabras de despedida de Jesús, y Juan va a pasar mucho tiempo hablándonos lo que Jesús les dijo en el aposento alto cuando él toma la cena. Juan le da mucha importancia a esas enseñanzas de Jesús. Del capítulo 18 al capítulo 20 vemos la pasión de Cristo, su muerte y su resurrección. Y finalmente en el capítulo 21 es como un epílogo, como las palabras finales de Jesús. Ahora, hay algo que hace a Juan único también, y es que a diferencia de los otros evangelios donde hay muchos milagros mencionados de Jesús, Juan solamente va a hablarnos de 7 milagros que hizo Jesús. Acuérdate, Juan quiere que todos creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Ese es su objetivo, ese es su propósito. ¿Cómo Él va a hacer eso? ¿Cómo va a ser su trabajo para convencer? Él solo va a elegir 7 milagros de Jesús y los va a presentar. Y no solamente va a hablar de 7 milagros nada más, sino que también va a hablar de 7 yo soy que dijo Jesús.
Son 7 milagros, 7 yo soy. Y esos son los argumentos sólidos que Juan va a presentar para convencernos de que Jesús no es un mero hombre, sino que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces vamos a leer los primeros 5 versículos y dice así: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Entonces, Señor, ayúdanos y muéstranos tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Vamos a estos primeros 5 versículos. No sé si te pasó la primera vez que leíste Juan, sobre todo en los 2 primeros versos, como que dices, ¿de qué está hablando? Hay una palabra que es quizás es la que más ruido nos hace, que es la palabra verbo. ¿No? Dices, ¿qué significa verbo? Pero aquí Juan no comienza con Jesús en el pesebre, no comienza como que yendo como los otros evangelios a la genealogía hasta Abraham o hasta Adán, como hacen los otros evangelios. Aquí Juan nos presenta a Jesús mucho más atrás, va mucho más atrás que Adán y que Abraham. Va hasta la eternidad, hasta el principio. Y nos presenta a este personaje que en el primer verso no sabemos quién es, que es verbo. De hecho, aparece repetido 3 veces en el verso 1 y 2, el verbo. Y el verbo es una palabra que en el original quiere decir logos. Logos. ¿Qué era logos? Juan está inmerso en una cultura donde el pensamiento griego predomina. Y los griegos tenían esta idea del logos. Ellos usaban este concepto del logos, del verbo o la palabra. ¿Y qué era, básicamente, si pudiésemos resumir, qué era el logos, qué era el verbo para los griegos? Era esta especie de organización que mantenía, o esta fuerza que mantenía todo el universo en orden, ¿no? Así lo denominaban los griegos, el logos. Era lo que mantenía toda la creación, todo el universo en un cierto orden, como la idea, y era un concepto muy, muy griego. Entonces Juan habla de este logos y le pone un nombre. Este logos no es simplemente un pensamiento o una fuerza abstracta, sino que lo que está realmente detrás de este logos que los griegos pensaban es Dios, es Jesús. Entonces, cuando los oyentes del primer siglo están leyendo a Juan y habla del verbo, habla del logos, ellos sabían muy bien a lo que Juan se estaba refiriendo. A esta idea de lo que ellos tenían en mente, de lo que mantiene al universo, a la creación en un orden. Pero la pregunta para nosotros y para también en esa época es, bueno, ¿quién es este verbo? ¿Quién es este logos? ¿No? ¿Cómo podemos saber? Y Juan nos lo revela quién es. Si bajamos tantito rápido al verso 14, Juan nos empieza a revelar quién es este logos, quién es este verbo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan no deja la idea como abstracta a medio terminar, sino que nos revela y nos dice que esta idea que tenían los griegos de que había algo que mantenía al universo como que en orden, realmente es Jesús. Jesús que se reveló al hombre. Acompáñame a Primera de Juan ahora, no el Evangelio, sino hasta el final, antes de Apocalipsis. Primera de Juan. Juan dice algo parecido. Primera de Juan capítulo 1, verso 1. Primera Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante, ¿qué dice ahí? ¿Al qué? Al verbo, esa misma palabra, y el verbo con mayúscula, al logos de vida. Y él dice algo interesante, fíjate, dice que sus oídos oyeron al verbo, pero no solamente oyeron y contemplaron, sino también lo palparon. Entonces Juan está hablando de alguien que este verbo es alguien que tomó una forma física,
que tomó una forma humana, que ellos lo vieron, que sus oídos lo percibieron y que sus manos incluso lo tocaron. Ese es el Logos, ese es el Verbo, ese es Dios. Imagínate, Juan, imagínate los discípulos que cuando veían a Jesús estaban viendo a Dios hecho hombre. Y cuando tocaron sus manos, estaban tocando a Dios. Y cuando Jesús los tocó a ellos, Dios estaba tocándolos a ellos. Cuando Jesús tocó a los leprosos, Dios estaba tocando a los leprosos. Es Dios hecho hombre, es Dios con nosotros. Entonces, dice, este verbo era en el principio, quiere decir, y nos está hablando de quién es este Jesús. Y es aquí donde tenemos que empezar como que a ver y ajustar nuestra percepción de quién es Cristo, de quién es Jesús. Lo primero que dice ahí es que este verbo era en el principio. Eso habla de que Jesús es eterno. En el primer momento de la existencia del universo, Jesús ya estaba ahí. Ya estaba ahí. A veces pensamos de que Jesús comenzó a existir cuando nació en un pesebre. Y no comenzó su existencia ahí. Cuando Él nació en un pesebre, Él vino a este mundo. Pero Jesús, el Jesús real y el Jesús verdadero, cuando comenzó el universo, Jesús ya existía. Ya existía desde el primer momento. Y Juan nos está diciendo que este verbo que es Jesús era preexistente. Que era preexistente. En Génesis 1:1, de hecho, si tú ves Génesis 1:1 con Juan 1:1, es muy parecido. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. En el principio. Lo mismo que dice aquí, en el principio era el verbo. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Jesús estaba ahí. Cuando todo el universo, cuando toda la creación comenzó, Jesús ya estaba ahí. Pero no solamente habla de que Él estaba ahí. Lo segundo que dice en el verso 1 dice, y el verbo, o sea, Jesús era con Dios. Eso quiere decir de que Jesús, ¿o qué nos está diciendo Juan? Que Jesús estaba con Dios. Entonces, por conclusión lógica, tendríamos que decir de que para que eso sea realidad, se requiere que haya uno más que Jesús, ¿no? Si Jesús está con Dios, significa que se necesita mínimo dos, ¿no? Porque si Él es Dios, como vamos a ver ahí, y Él está con Dios, significa que hay más de una persona involucrada. Y aquí está este concepto y esta verdad que es muy difícil como que entenderla con la razón, que es la Trinidad. La Trinidad es lo que la Biblia nos dice, que hay un solo Dios, pero manifestado en tres personas diferentes, pero que siguen siendo un solo Dios. Entonces, cuando aquí Juan dice que el verbo, que Jesús era con Dios, lo que nos está diciendo es que desde la eternidad y desde siempre, Jesús tuvo comunión y estuvo cara a cara con Dios, o sea, con el Padre, que disfrutaba de una comunión eterna, perfecta, con el Padre desde siempre. Y esa es la Trinidad. Mira, vamos al libro de Génesis, el libro de los orígenes. Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis 1, 26 y 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿qué dice ahí? ¿A qué? A nuestra. No dice a mi semejanza, sino a nuestra semejanza. ¿Ok? Dice, ¿conforme a qué? Exactamente, a nuestra. Y esa palabra nuestra es importante porque habla de más de uno. Dice, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, y ahí vuelve a ponerlo como Dios, como un solo Dios, al hombre a su imagen. Pero dice que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra. Entonces muchos dicen, no, es que ahí Dios está hablando con los ángeles, porque hay un solo Dios. Los ángeles no tienen poder para crear. Dios está hablando, y ese versículo nos está hablando de la Trinidad que está en acción. Ellos están hablando entre sí. Los ángeles no crearon porque dice que Dios creó al hombre. Ahí está la Trinidad interactuando entre sí, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que forman un solo Dios.
Y por eso dice aquí, que volviendo a Juan, de que Jesús era con Dios, que estaba en el principio y tenía esta comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Todo esto es Jesús, ¿ves? Él es preexistente, Él estaba en una comunión perfecta con el resto de la Trinidad, pero no solamente eso, sino que dice al final del verso 1, y el Verbo era Dios. Y ahí donde hay muchos problemas para muchos. Esta verdad que la Biblia nos presenta de que Jesús efectivamente es Dios. No es un mero hombre. No es únicamente alguien que vivió y tomó forma de hombre, sino que era Dios y es Dios mismo. Es Jesús y su divinidad. Cuando los discípulos y cuando Juan habla de que sus ojos le vieron, estaban viendo a Dios en forma de hombre, que caminó entre ellos. Y es interesante y es importante, porque hoy en día realmente muy poca gente sensata e inteligente ya refuta la existencia de un Jesús histórico, de que efectivamente existió un hombre que se llamó Jesús y que enseñó lo que él enseñó. Pero donde el problema entra para muchos es en esta idea de que Jesús es Dios, ¿ves? Incluso hay muchos grupos religiosos que niegan la divinidad de Jesús, entre ellos los testigos de Jehová. De hecho, si tú lees una Biblia de los testigos de Jehová, el verso 1, en vez de decir, y el verbo era Dios, dice el verbo era un Dios, como si fuese uno más. No hablan y no ven a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Nos dice lo contrario. Aquí Juan 1:1, el Espíritu Santo dice sobre Jesús de que Jesús es Dios. Y no solamente el Espíritu Santo que inspiró a Juan a escribir habla de la deidad de Cristo, sino que también el Padre dice que Jesús es Dios. Y también Jesús dice de sí mismo que es Dios. Mira, acompáñame al libro de Hebreos. Avanza hacia tu derecha. Hoy vamos a leer bastantes textos. Hebreos capítulo 1. Fíjate lo que el Padre ahora dice sobre Jesús. Hebreos capítulo 1, verso 8 al 10. Más bien del verso 5 al 10. Dice, porque Hebreos 1, 5 al 10. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama fuego, mas del Hijo dice, fíjate, el Padre está hablando sobre el Hijo, dice, tu trono, ¿o qué? ¿O Dios? El Padre está refiriéndose a Jesús como Dios. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y fíjate el verso 10, y otra vez el Padre hablando del Hijo, dice, tú, ¿y qué dice ahí? ¿O qué? Oh Señor. Esa palabra, oh Señor, es el equivalente del Antiguo Testamento de Jehová. Es Señor con mayúscula. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Juan 1:1, el Espíritu Santo dice Jesús es Dios. Hebreos 1, el Padre dice Jesús es Dios. Vamos a Apocalipsis 1, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 1, verso 10 al 11. Apocalipsis 1, verso 10 al 11. Esto es lo que Jesús dice sobre sí mismo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es Juan, y oí detrás de mí gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y ese título, el Alfa y el Omega, puedes buscarlo en Isaías 41, y es un título que Dios usa para sí mismo. Los judíos sabían que cuando aparecía Alfa y Omega, Dios está hablando sobre sí mismo. Y aquí es un nombre que Jesús usa para referirse a sí mismo. Entonces, no solamente el Espíritu Santo dice Jesús es Dios. No solamente el Padre dice Jesús es Dios. Jesús también dice yo soy Dios.
Y tenemos que entender eso. Y cuando vengan tus amigos testigos de Jehová, léele estos versículos. Sobre todo lee Hebreos 1. El Juan 1 a veces ellos lo han cambiado, pero el de Hebreos es muy claro. Y el de Apocalipsis también. Entonces Juan nos presenta a Jesús desde la eternidad. Desde la eternidad. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otras cosas dice? Dice verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Es Jesús el creador. Él hizo todas las cosas. Absolutamente todas. Si Él hizo todas las cosas, Jesús no puede ser creado, porque Él hizo todas las cosas. Él estaba desde antes. Pero no solamente Él hizo todas las cosas, dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador, pero no solamente el que hizo todas las cosas. En Colosenses 1, 16 y 17 dice que Jesús es el que sustenta todas las cosas también. Y eso es algo importante, sobre todo en la época en la que vivimos, donde a veces por internet, todos estos videos de que nos vamos a inundar, de que este mundo va a pasar un montón de cosas y que al planeta X, hay cada teoría que ves en internet de que se va a acercar y dices, ¿neta? Es a veces porque no agarramos la Biblia y vivimos nada más influenciados por lo que vemos en las redes sociales. La Biblia dice que Jesús es el que sostiene todas las cosas. Si este universo no es un caos, es porque Jesús tiene el universo en sus manos. Y por eso la idea de sostener, la palabra que Pablo usa ahí en Colosenses 1, 16 y 17, es que Él mantiene todos los puntos, todas las moléculas unidas entre sí, sin que se separen. Entonces, estamos en buenas manos. Si este mundo está caído, si en este mundo vemos muchas cosas que no quizás funcionan como deberían, pero este universo no va a dejar de existir porque Jesús lo tiene en sus manos. Y Él va a hacer un nuevo cielo y nueva tierra después. Pero Jesús es el que crea y el que sostiene. Entonces imagínate, esas manos que crearon y que sostienen todas las cosas son las manos que van a tocar a los enfermos. Son las manos que van a tocar a los leprosos. Son las manos que van a tender la ayuda a la gente. Es asombroso. Después dice, en Él estaba la vida, verso 4. Y la vida era la luz de los hombres. Si la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Él estaba la vida. Jesús es el origen de la vida. No solamente biológica, sino que también vida espiritual. Dios y Jesús es el que nos dio la vida como biológicamente, físicamente, pero también Jesús es el que nos da la vida espiritual. En Él está la vida que necesitamos. En Él está la vida que tú necesitas, la vida espiritual. Mira lo que Juan escribe en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 al 12. Primera de Juan 5, 11 al 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan me gusta porque no hay grises para Juan. ¿Te das cuenta? O lo tienes o no lo tienes. No es quizás un poquito, 50%. Es sí o no. Juan era así, ¿no? No hay tintas, medias tintas con él. Y esa es la pregunta para ti hoy. ¿Es tienes a Jesús o no en tu vida? No es creo que sí, creo que no, o un poco. No hay tal cosa como un poco. Es lo tienes o no lo tienes. Porque Juan dice acá que si no tienes a Jesús en tu vida, no tienes la vida. Tú dices, no, pues yo voy a la iglesia. No es la pregunta. No es la pregunta si vas a la iglesia. Es, ¿tienes a Jesús o no? Porque si no tengo a Jesús, no tienes vida espiritual. Estás aún muerto espiritualmente. Pero Jesús vino para que tengamos vida en Él. No solamente Él dio vida física, biológica, Él da vida espiritual. Dice, en Él estaba la vida. Y si habla de la luz
que esta luz que resplandece en las tinieblas. Me encanta Jesús, porque Jesús pudo como que darnos vida biológica y abandonarnos y dejarnos para hacer lo que queramos. Pudo a lo mejor habernos salvado, que lo hizo, y también habernos dejado así como que ya arréglensela ustedes y imagínense cómo continuar esto. Pero también dice que Él es la luz, y eso habla de iluminación. Que Jesús vino a darnos sabiduría, a darnos iluminación para que podamos entender el camino de Dios y poder conocer su voluntad. ¿Cómo nos ha iluminado Dios? A través de su palabra. Su palabra es el camino y encontramos la dirección que necesitamos para nuestra vida. Ahora fíjate el verso 6 al 8, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí Juan habla de un Juan que no es él, no está hablando sobre sí mismo. Y está hablando de una persona llamada Juan, que es Juan el Bautista, que fue enviado a prepararle el camino a Jesús. Era esta persona que iba a ser usada por Dios para preparar un camino que iba a venir antes. Juan el Bautista. Dice que este vino por testimonio y para que diese testimonio. ¿Cuál era la función y cuál era el propósito de Dios para Juan el Bautista? Que él no era el centro de atención. No era lo que realmente la gente donde tenía que poner su fe, sino que Juan únicamente iba a dar testimonio, iba a apuntar a la gente hacia Jesús. Y me encanta la vida de Juan porque habla de lo que nosotros hemos sido llamados a hacer también. Tú y yo hemos sido llamados a simplemente apuntar con nuestra vida, apuntar con nuestras palabras a Jesús, para que la gente pueda conocer a Jesús. No que ponga sus ojos en nosotros, sino que ponga su confianza en Cristo, en Jesús. Y ese era su propósito, era que la gente creyese. Otra vez esa palabra, fíjate el verso 7, dice: testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por... ¿Te das cuenta cómo Juan quiere que todos creamos? Porque finalmente solo los que creen van a poder tener la vida eterna. Y cuando la Biblia nos habla de creer, no está hablando de un creer de nada más intelectual, sino que algo que un creer, una fe, una confianza que actúa en base a esa fe, que confía en el objeto de su fe, que en este caso es Jesús, una fe que salva. Y Juan vino para eso. Vamos a ver más adelante un poco más de Juan, este personaje bastante quizás extraño, pero que fue usado por Dios para eso, para dirigir a la gente hacia Jesús. ¿Sabes qué? Eso es algo que no debemos de olvidar. Juan sabía de que él no era la luz, ¿ves? Y tú y yo no somos la luz, no somos la fuente de la luz, nada más reflejamos la luz que recibimos en nuestra vida. Es como la luna. La luna no tiene luz en sí mismo, la luna nada más refleja la luz que recibe del sol y es la luz que vemos en la noche. Así también como Juan reflejó la luz y apuntó a donde estaba la fuente de la luz, que era Jesús, tú y yo es lo mismo. No tenemos luz en sí, nada más reflejamos la luz que Jesús irradia en nuestra vida. Y la gente tiene que darse cuenta de eso. Tú y yo no podemos salvar a nadie. Yo no puedo rescatar a las personas, pero puedo apuntar a quien sí lo puede hacer, ¿ves? Y ese ya debo de llevar a las personas, no a traerlas hacia mí, sino a apuntarlas a donde está la esperanza que necesitamos. Fíjate el verso 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí habla de esta luz verdadera. Dice que alumbra a todo hombre. No está diciendo Juan de que finalmente todos los hombres van a ser salvos y de que porque Jesús ilumina a todos, todos van a conocerle.
Yo creo que el contexto de lo que Juan está diciendo acá sobre Jesús es que finalmente cuando somos expuestos a la luz que Jesús irradia, su verdad, su revelación, la salvación está disponible para todo el que es expuesto a Jesús. Finalmente necesitamos entrar en contacto con este Jesús para saber quién es y lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando estamos en contacto con eso, cuando conocemos su verdad y creemos, que es la palabra que se repite muchas veces, la salvación puede ser una realidad en nuestra vida. Pero es interesante porque aquí Juan habla de que esta luz vino, que alumbró a los hombres, pero habla de que el mundo no le conoció. Cuando Jesús vino, los que no eran judíos no tenían la menor idea de Jesús, no estaban esperando a Jesús. Tú y yo, que no somos judíos, no tenemos una tradición con este concepto de Dios. Eso era algo que los judíos sí tenían, pero nosotros no. El mundo no judío no tenía la menor idea de este Dios que sí iba a ser hombre, de este Mesías que iba a venir. Este mundo no conoció a Jesús, pero finalmente muchos le conocieron también. Los judíos, a cambio, que sí tenían la noción y tenían las promesas y la revelación en el Antiguo Testamento de este Mesías que iba a venir, de que Dios iba a enviar al ungido. Dice, conociendo esas cosas, no le recibieron, le rechazaron. Los gentiles no le conocían, los judíos le rechazaron. No todos, no todos. Hubieron un grupo de judíos que sí creyeron en Jesús. Hubieron un grupo de gentiles o de no judíos que sí creyeron en Jesús. ¿Ves? No fue un rechazo general. Lucas, un gentil, un griego, creyó en Jesús y muchos como él después. Los discípulos que eran judíos, que eran quizás la minoría en esa época, creyeron en Jesús y muchos también judíos después de ellos después. Pero te das cuenta de que la posibilidad de la salvación, la posibilidad de entrar en contacto con Dios hecho hombre, estaba disponible para todos, pero no todos la recibieron. Y eso habla de lo tremendo que es el corazón del hombre. De a pesar de las posibilidades que Dios nos da, de que Él toma la iniciativa, de que Él viene y se presenta en nuestra vida, nosotros podamos decirle, no me interesa quién eres, no me interesa lo que has hecho por mí, no quiero saber y no quiero conocerte. Lo que yo tengo, mi velita, es más importante que este sol, ¿no? Y a veces nos contentamos con un cerillo, con una velita y pensamos que esa es la luz de nuestra vida. Cuando vemos un sol impresionante que está la vida, irradia calor, permite la vida y estamos aferrados a un cerillo. Dice que no le conocieron, que le rechazaron. Pero aquí vemos una verdad tan importante que tenemos que entender, que es que dice ahí en el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho, quiere decir eso, de ser hechos hijos de Dios. Jesús no solamente es como que la vida, no solamente está desde la eternidad, no solamente está en comunión con la Trinidad, no solamente es Dios, sino que Jesús es la posibilidad para nosotros de acceder a Dios, de acceder a la salvación. Dice a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Es a ellos a los que se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. No sé si has escuchado, pero muchas veces oímos esta idea, no, es que todos somos hijos de Dios. ¿Has oído eso? No, es que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice algo contrario. Y es ahí donde nuestras ideas tenemos que pasarlas por el filtro de la Biblia. Todos somos criatura de Dios, sí. Todos somos creación de Dios, sí. Pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, si tú piensas que simplemente porque por ser humano y eres criatura de Dios, un día vas a entrar al cielo, estás equivocado. Y va a ser un amargo despertar ese día. Aquí Jesús vino precisamente para que podamos tener acceso. Es nuestra puerta de ingreso a la posibilidad que Dios nos da de poder conocerle.
Dice a todos, o sea, es una invitación y una posibilidad que está abierta a todos, no a un grupo cerrado, no a cierta élite espiritual, no, es para todos, está disponible. Y uno puede decidir decir no o decir sí. Puede decidir rechazar a Jesús o aceptar su regalo de la salvación, el don que Dios nos da. Ahora, es interesante porque dice que es mediante la fe. Otra vez Juan habla de la fe, esta fe que es real, esta fe que pone su confianza y su dependencia en Jesús. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces mi pregunta es eso, ¿crees o no en Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, como el que tomó nuestro lugar por nuestros pecados, el que vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, que agradó al Padre en todo lo que hizo, y porque Él vivió una vida perfecta e intachable, poniendo yo mi fe en Él y Él muriendo por mis pecados, puedo ser reconciliado con Dios? Debo de creer. Esa es la única manera de poder llegar a ser hijo de Dios, mediante la fe en lo que Jesús hizo, en quien Jesús es. Es un derecho, o tenemos ese derecho, si has creído. Si no has creído todavía, Juan va a escribir todo este libro para ti. Y es mi anhelo que puedas continuar viniendo, porque este es un viaje largo, donde vamos a ir conociendo quién es Jesús, ¿verdad? Cómo Él interactúa con la gente, cómo Él interactúa con el pecador. ¿Qué es lo que opina Dios sobre X tema? ¿Qué es lo que Jesús hizo en tal situación? Porque ahí estamos viendo lo que Dios piensa sobre todas las situaciones que vivimos. Pero el propósito y el anhelo de Dios es que tú puedas creer en Él. El propósito y el anhelo de Juan es que tú y yo podamos creer en Él, porque si creemos en Él, vamos a tener vida eterna y vamos a poder ser hijos de Dios. Si no, no. Si no, no. Y nos presenta esta posibilidad de salvación y de ser hijo de Dios solo a través de Jesús. Y es ahí donde muchos dicen, no, que ustedes los cristianos son mente cerrada, que como eso de que Jesús es el único camino, que es lo que Jesús dijo. No hay muchos caminos, hay un solo camino. Y a veces la gente se enoja porque dice, ¿cómo que hay un solo camino? Y piénsalo bien, debiésemos estar agradecidos de que mínimo hay uno. Si no hubiese camino, si no hubiese esperanza, ¿qué sería de nosotros, no? Pero hay un camino, hay una posibilidad, y esa posibilidad y ese acceso a Dios se llama Jesús. Ahora, fíjate el verso 13, dice, los cuales, está hablando de quién, de los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, entonces, ¿cómo llego a ser hijo de Dios? Juan dice, ¿mediante qué? Mediante creer en su nombre. Esa es la única manera de llegar a ser hijo de Dios. Si yo creo en el nombre de Jesús y rindo mi vida a Él, ¿ok? Y dice, ¿cuáles son las no maneras de llegar a ser hijo de Dios? Lo primero que dice ahí es que no son engendrados de sangre. ¿Y cuál es esa idea? ¿Qué está diciendo Juan? Es que no por el simple hecho de ser creación de Dios, de ser un hombre o un humano, eso me da el derecho de decir yo soy un hijo de Dios. No es que por ser humano automáticamente eso me transforma en un hijo de Dios. Eso me hace criatura de Dios, más no hijo de Dios. Lo segundo que dice es ni de voluntad de carne. Eso quiere decir de que por mi esfuerzo personal y por el esfuerzo en mi carne, yo no puedo llegar a ser hijo de Dios. No es si le echo más ganas, si me porto mejor, si hago algo, yo voy a poder llegar a ser hijo de Dios. No es por lo que yo haga. Y la Biblia es muy contundente en eso. La salvación es un regalo que Dios nos da, que Dios nos da la posibilidad a nosotros, y es un regalo. Lo único que yo debo de hacer es creer y recibir ese regalo. Pero no es por mi esfuerzo en mi carne, no es porque yo tengo que subir el monte Everest y Dios me va a decir, te esforzaste, te voy a dar la salvación, o vas a ser mi hijo. Porque no hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer para hacernos merecedor de la salvación. Esta idea de que la salvación es por obras es una idea totalmente antibíblica.
Las obras sí ocupan un lugar en la vida del cristiano, pero es un resultado después de la salvación. No es una manera de obtener la salvación, pero es una consecuencia. Cuando conocemos a Jesús, cuando Él vive en nuestra vida va a cambiar. Dios va a transformarnos y va a continuar transformándonos. Y obras van a venir. Pero las obras en nuestra carne, en nuestro esfuerzo, lo que tú tengas que ofrecerle a Dios jamás va a ser suficiente para que eso te transforme en un hijo de Él. La salvación es algo que hace Dios y nosotros la hacemos nuestra poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. No es por voluntad de carne, tampoco dice es por voluntad de varón, no es por la voluntad de otro, no es porque otro va a hacerlo por ti, o otro va a interceder por ti, o el otro va a creer por ti. Tú debes de tomar la decisión personal e individualmente de poner tu confianza en Jesús. Dios solo tiene hijos, no tiene nietos, no tiene sobrinos. Solo tiene hijos. Entonces a veces tú dices, pues yo fui a la iglesia de pequeño, mis papás son cristianos, y en nuestra mente eso nos hace automáticamente, yo soy hijo de Dios, porque mis papás son creyentes. O pues yo soy hijo de Dios porque mi esposa es creyente. Entonces, si somos uno, yo también. Pues no. Tampoco. Porque no es por voluntad de varón, no es por la voluntad de otro. La salvación es algo que debe de ocurrir personalmente. Cada uno de nosotros debe de poner su confianza en Jesús. Un día vamos a pararnos solitos ante Dios. Y no va a haber nadie ahí a nuestro lado para decir, no, es por Él. Ahora, si hemos puesto nuestra confianza en Jesús, es Jesús quien responde por nosotros. ¿Ves? Es Jesús. Entonces, ¿es tu fe verdadera o genuina? ¿Has realmente puesto tu confianza en quién es Jesús? Ahora, fíjate el verso 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo más asombroso para mí, al menos lo que me dejó la boca abierta, es el verso 14. De que este verbo que era desde el principio, este verbo que estaba con Dios y este verbo que era Dios, haya decidido hacerse carne. Y siempre vemos la escena del pesebre, ¿se acuerdan? Para Navidad, las postales muy bonitas y como que Jesús ahí con los animalitos. ¿Esas postales no huelen lo que olía a ese pesebre? Y tú dices, oye, qué lugar tan humilde y tan así tremendo que Jesús haya elegido para nacer. Y pensamos que eso es lo peor que Jesús hizo, lo peor que Él tuvo que enfrentar. Pero piensa en esto. El hecho de Jesús venir a este mundo, eso fue un acto de humillación. No solo el pesebre. Toda esta vida, todo este mundo, era un acto de humillación de Jesús. Imagínate toda la gloria que Jesús vio por la eternidad. La realidad en la cual Él vivía. Si no hay pecado, no, o sea, todo está donde debe de estar. Y de repente Él dice, voy a ir y se mete a nuestro mundo. Y no era el pesebre lo que estaba patas para arriba, era este mundo. Y eso es algo asombroso. Que Dios no mandó un ángel, no mandó a un representante, Dios se hizo carne, Él mismo. ¿Por qué? Porque como dice más adelante, Él quería habitar entre nosotros. Él quería que tú y yo le podamos conocer. Dice que Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó entre nosotros es una palabra interesante porque es la palabra que quiere decir tabernáculo. Un tabernáculo es una tienda de campaña. Es lo que los judíos usaron en el Antiguo Testamento cuando iban a través del desierto y tenían el tabernáculo, que después se transformó en el templo, pero era el lugar donde Dios habitaba en medio de ellos durante su peregrinaje. Y cuando Jesús usa la palabra, o cuando Juan usa la palabra, habitó entre nosotros, está diciendo, y Jesús puso su tabernáculo entre nosotros. O sea, Jesús vino a acampar con el hombre. Y así como en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, ahora la presencia de Dios estaba en Dios mismo caminando entre nosotros.
Él habitó entre nosotros. Entonces Juan nos dice, ok, este concepto de que Dios es el creador, de que Dios está desde siempre, no tiene un principio, no tiene un final, pero ese Dios que a lo mejor está muy distante, dice que tomó forma de hombre y caminó entre nosotros. Tomó forma de hombre. Yo me imagino, ¿no? O sea, Juan pensando en la cara de Jesús, en las palabras que Jesús dijo. Era Dios hablando. Y eso es Jesús, es Dios con nosotros, es Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, no Dios contra nosotros. Jesús es eso, es Dios con nosotros, para nuestro favor, no en contra tuya. Jesús recibió la ira del Padre en contra de Él para que nosotros no la recibiésemos por nuestros pecados. Pero Jesús es eso. Se despojó de toda su gloria por un momento para venir y caminar y estar entre nosotros. ¿No te parece eso asombroso? O sea, este mundo es todo lo que siempre hemos visto nosotros. No tenemos la menor idea de lo que es la gloria de Dios. Pero Jesús sí veía otras cosas, ¿ves? Y cuando caminó, vio la enfermedad, vio el pecado, vio la gente quebrantada, vio este mundo caído. Él podría haber optado a voltear su mirada, ¿no? y ignorarnos y abandonarnos. Finalmente cosechamos lo que sembramos, ¿no? Pero no hizo eso, ¿ves? No nos abandonó, sino que habitó entre nosotros. Jesús es eso. ¿Y sabes qué Jesús le dijo a sus discípulos cuando iba a ascender? Yo voy a estar con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el último del tiempo. Y aunque no le vemos, su presencia está entre nosotros. Su presencia está con nosotros, está dentro de nosotros. Y cuando tú vas a trabajar, cuando tú vas a estudiar, cuando tú vas a tu casa, Jesús está contigo. No solamente Jesús, su Espíritu Santo está contigo, conmigo. Sí, o no sí, ya que Jesús siempre ha existido, ya que Jesús estaba con el Padre y está con el Padre, ya que Jesús es Dios, ¿cómo eso va a afectar tus problemas? ¿No? A la luz de quién es Jesús y que soy su hijo y que Él ha prometido estar con nosotros, ¿cómo tú y yo debiésemos de ver las circunstancias que enfrentamos todos los días? Ese trabajo difícil, ese problema en casa, ese hijo rebelde o ese, no sé, esposo que está lejos, esposa que... Ponle el nombre que quieras. Jesús está con nosotros. Eso cambia radicalmente todas las cosas. Dios está con nosotros. Ahora, cuando la gente veía a Jesús, Juan lo sintetiza en dos cosas que la gente podía ver. Fíjate en el verso 16, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues, verso 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice que de Él tomamos de su plenitud gracia sobre gracia. O sea, eso es lo que recibimos. O sea, en Jesús abunda la gracia. Y dice, no solamente es gracia, sino es gracia sobre gracia. ¿Te has metido a veces aquí en el mar, en la playa Delfines? A veces hay olas bien grandes. Y de repente, pum, que te voltea una ola y estás como que medio parando y ¡tas! Y viene la otra. Ola tras ola. Así es la gracia de Dios. Es ola tras ola de gracia para ti y para mí. Ese es Jesús. Y dice que cuando que Moisés trajo la ley, pero que Jesús trajo la gracia y la verdad. Y eso es algo muy, muy importante. Jesús es gracia, pero no a expensas de verdad. Y es verdad, no a expensas de la gracia. Yo necesito gracia, ¿ok? Tú igual. Todos necesitamos gracia. ¿Por qué? Porque fallamos. Fallamos. No vivimos de acuerdo al estándar que debiésemos de vivir. No somos siempre fieles, ¿ves? No hacemos siempre lo que se nos pide hacer.
Si no hubiera gracia en la ecuación, si no hubiera esto que Dios ha dado para poder relacionarme con Él, ninguno de nosotros tendría alguna posibilidad con Dios. Pero cuando vemos a Jesús y Jesús se revela como que en Él hay gracia, hay segundas oportunidades, hay terceras oportunidades. Dios no nos da lo que merecemos, ¿ves? Nos da las cosas que no merecemos. Y las malas no nos las da. Nos da buenas cosas. Y ese es Jesús. Pero tú y yo no solamente necesitamos esa gracia. La Biblia también habla de que la gracia que tenemos en Dios es un poder que se nos da para vivir la vida cristiana. Cuando Pablo le dice a Jesús, o sea, habla de su aguijón en la carne y que le pidió 3 veces a Dios que le quitara su aguijón, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Mi gracia es ¿qué? Es suficiente. La gracia también es un poder que Dios nos da para poder vivir la vida cristiana. Es la capacidad dada por Dios para que tú y yo podamos vivir esta vida conforme a su voluntad. Pero no solamente es gracia, también es verdad. Y eso también lo necesitamos. Necesitamos la verdad sobre las cosas. Si fuese solo verdad y sin gracia, ninguno tendría oportunidad. Pero si solamente fuese gracia y no verdad, ninguno de nosotros jamás cambiaría. Necesitamos las dos cosas. Y cuando ves a Jesús interactuando con los pecadores, ves actuando gracia y verdad juntos. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Vamos a verlo. Cuando vienen y la van a apedrear, ¿se acuerdan? Y Jesús está ahí escribiendo en el piso, ¿no? Y le dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, que lo tiren, ¿no? ¿Y qué hicieron los hombres? Soltaron todas las piedras. Porque nadie tenía realmente la capacidad de lanzar. Porque todos tenían ahí algo que no estaba bien. ¿Te acuerdas qué le dice Jesús a la mujer? Le dice, ¿dónde están los que te acusan? Ya no están. Dice, yo tampoco te condeno. Vete, ¿no? Y no lo hagas más. ¿De qué nos acordamos siempre nosotros? Que Jesús le dice, vete, ni yo te condeno. Pero ¿qué le dijo Jesús también? Vete y no lo hagas más. La gracia es, yo no te voy a condenar tampoco. La verdad es, no lo vuelvas a hacer. Nosotros nos quedamos solo con la gracia, pero también es necesaria la verdad. Jesús le dijo, esta vez yo no voy a hacer nada, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Te das cuenta? Gracia y verdad. Eso es lo que Jesús nos da y es lo que necesitamos. Dice el verso 18 para terminar, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es el único medio por el cual podemos conocer a Dios. No hay 2 caminos, no hay varios caminos. No hay otra manera de conocer a Dios sino es solamente por medio de Jesús. Él lo da a conocer. Entonces el Evangelio de Juan es eso. Es Jesús dando a conocerse a sí mismo, dando a conocer al Padre, dando a conocer quién es Él, sus propósitos para nosotros, para ti. Entonces, pensemos, ¿no? Pensemos en esto. Pongamos al Jesús que tenemos en nuestra mente en la balanza con el Jesús real y veamos si realmente es el mismo o es otra persona. A lo mejor le hemos llamado a Jesús, pero no es el Jesús de verdad. A lo mejor nada más es un Jesús de mi imaginación, pero este es el Jesús de verdad, de gracia, pero también de verdad. El que vivió en una gloria perfecta y eterna, pero el que vino y decidió presentarse y vivir entre nosotros para que le podamos conocer. Ese es el deseo de Dios para ti hoy. Y si no le conoces, eso es lo que Jesús te invita hoy, a que le conozcas. A que compruebes y puedas ver lo bueno que es Él. Y puedas creer. Y puedas tener la posibilidad de ser un hijo de Dios. Si no lo eres, vamos a orar. Y a lo mejor ahí en la privacidad de tu corazón, examina tu fe, examina tu vida.
y considera estas cosas que Jesús dice de sí mismo y lo que Él quiere hacer en tu vida.